Hola, buenas. Vamos a ver si podemos resumir un poquito los aspectos más importantes de la unidad 4 que habla de los procesos cognitivos y concretamente dentro de los procesos cognitivos de los procesos de aprendizaje. El principio de la unidad nos está hablando de las conductas innatas y de las conductas aprendidas como una estrategia evolutiva que nos permite adaptarnos al medio como especie y por lo tanto sobrevivir. Veremos que el resto de los animales mantienen conductas innatas, conductas que tienen una impronta genética y que por lo tanto los animales nacen con ella ya grabada. Es el caso de los animales que nacen e inmediatamente se ponen a andar o a correr. Mientras que nosotros, la especie humana, como estrategia evolutiva, eh, opta por ir perdiendo todas estas conductas innatas y alargar el periodo ontológico, el periodo de crianza y hacer que estas conductas sean aprendidas. Esto nos permite adaptarnos al medio y sobre todo seguirnos adaptando al medio cuando el medio cambia. Fijaros que somos la única especie que hemos colonizado todo el planeta desde los climas más fríos, desde la tundra siberiana hasta la jungla amazónica, y nos hemos podido adaptar a estos medios gracias al aprendizaje o a los procesos de aprendizaje. Estos procesos de aprendizaje siempre han interesado muchísimo a la psicología, puesto que una de las claves fundamentales en la psicología sería ayudar a mejorarlos y por lo tanto desde principios del siglo XX se han intentado elaborar teorías que explicaran cómo aprendemos la especie humana, evidentemente para facilitar este aprendizaje. Vamos a ver en este tema tres de las teorías que más influencia han tenido a lo largo de la historia, las primeras teorías del aprendizaje que hubo, como intentando ser teorías científicas, y veremos los modelos conductistas. Concretamente vamos a ver el modelo de aprendizaje clásico de Pavlov y el modelo de condicionamiento operante o aprendizaje instrumental de Skinner. Después veremos muy por encima otro modelo de aprendizaje que supuso mucha importancia, que es el aprendizaje por observación o aprendizaje vicario. En concreto veremos el enunciado por Bandura y por último veremos las últimas tendencias en las últimas teorías del aprendizaje, teorías cognoscitivas que incluyen estructuras mentales y teorías que fundamentalmente, a diferencia del conductismo, lo que plantean es que el aprendizaje requiere una construcción interior dentro de una serie de estructuras mentales que es necesario conocer. Bueno, vamos a ir viendo lo fundamental, vamos pasando, veis, en el caso de conductas innatas y conductas aprendidas, simplemente lo subrayado. Las conductas innatas tienen un perfil genético hereditario, las conductas aprendidas, sin embargo, cada individuo debe de volver a aprenderlas. De hecho, nosotros hemos ido perdiendo nuestros patrones innatos de conducta, mientras que otros animales los han seguido manteniendo. ¿De acuerdo? Tenemos una afirmación de Pinillos, de José Luis Pinillos, que es uno de los grandes psicólogos españoles, tal cual la tenéis allí, y estudiamos simplemente los reflejos y las pautas fijas de acción. Los reflejos, la definición de reflejos la tenéis aquí, nos habla de una respuesta innata, automática e involuntaria, es decir, no es necesario, no es una respuesta volitiva, no hay voluntad en ella, es de características motoras y ahí tenéis el patrón de respuesta de reflejo motor
que ya vimos en el apartado de bases biológicas de la conducta. Por lo tanto, lo demás, como ya lo hemos visto, veis que no está subrayada. Y en cuanto a la pauta fija de acción, sí tener en cuenta que estas serían una serie de conductas complejas relacionadas con la supervivencia que han ido apareciendo a lo largo de la génesis de la especie. Y por eso hablamos de filogénesis, génesis de los hijos, ¿de acuerdo? Y se diferencian de los reflejos porque son más complejas y dependen sobre todo de la maduración. No vamos a estudiar más concretamente en qué consisten, pero sí que os he subrayado el vocabulario porque este es importante que lo manejéis en cuanto al significado del concepto filogénesis y el significado del concepto ontogénesis y cómo en la mayoría de los animales hay una mezcla de un aspecto y del otro, si bien en los animales prima la filogénesis, mientras que en el caso de la especie humana prima la ontogénesis. Por otro lado, diferenciando reflejos y pautas fijas de acción, hablamos de conductas aprendidas, como aquellas conductas que de forma individual y personalmente se adquieren fruto de una interacción, de una experiencia con el medio. Y estas conductas aprendidas son las que normalmente intentamos explicar a través de las teorías de aprendizaje. En cuanto a la definición del aprendizaje, me interesa más que veamos que no hay una definición aceptada por todos los psicólogos, puesto que cada corriente entiende el aprendizaje de una manera o de otra. Esto es importante, pero sí hay una serie de características del aprendizaje que toda la psicología asume y son las que tenéis subrayadas sin más, que es un proceso relativamente permanente y que determina un cambio de comportamiento que se adquiere como resultado de una práctica o de una experiencia y que sus resultados tienden a ser más o menos permanentes. Esto es lo que nos interesa del aprendizaje como tal. ¿Cómo explicamos el aprendizaje? Bueno, pues empezamos desde el modelo conductista. El modelo conductista es un modelo que, si recordáis, apareció a principios del siglo XX, allá por 1913 enuncian su manifiesto conductista y ellos pretenden sobre todo hacer una ciencia natural muy, muy ambiental. Entonces su modelo de aprendizaje se basa solo en cambios de conducta, porque la conducta es muy observable. Por lo tanto, las características de su modelo sería que ellos solo miden cambios de conducta, que ellos ven que los procesos de aprendizaje se generan a través de patrones de refuerzo, que es el ambiente y no el aprendiz el que determina el aprendizaje. Fijaros, aquí el aprendiz es pasivo totalmente en el modelo conductista, aprende aunque no quiera, que las respuestas incorrectas entorpecen el aprendizaje y que se puede aprender no por ensayo-error, sino por moldeamiento de conducta. Simplemente realizando la conducta correcta toda una serie de veces. Bueno, hablaremos de Pavlov. Pavlov fue un científico, un fisiólogo ruso que estaba estudiando la fisiología de la digestión cuando descubrió que era capaz de enseñar a un perro a salivar sin la presencia de alimentos, que era el patrón normal de saliva. Y cuando los conductistas pretendieron establecer su teoría, utilizaron las experiencias de Pavlov como demostración de que estaban en lo cierto. En concreto, ahí os cito a Watson en 1913, cuando publica el manifiesto en el que están las bases del conductismo, y a Skinner, que en 1938 enumera la conducta, el condicionamiento operante. Del conductismo solo nos interesa las características del condicionamiento clásico, que lo tenéis en la siguiente página, y las características del condicionamiento operante.
Lo tenéis subrayado y muy bien explicado. No obstante, aquí en este esquema es donde mejor se explica el condicionamiento, teniendo en cuenta que tenemos conductas normales, por ejemplo, salivar ante la presencia de comida. Entonces, la comida es un estímulo que no está condicionado, que es natural, y el salivar es una respuesta que no está condicionada, que es natural. Sin embargo, cuando se produce el establecimiento de un nexo de unión entre la salivación y un estímulo que antes no generaba nada, vamos a suponer el sonido de una campana, este estímulo se convierte en un estímulo condicionado en el animal hacia una respuesta condicionada por este estímulo, que sería la salivación. Bueno, hay un proceso de adquisición, un proceso de extinción, y por último, dos líneas en donde explicamos el condicionamiento clásico en el ser humano, teniendo en cuenta que muchos aprendizajes de adiestramiento que no requieren comprensión se producen a través del condicionamiento clásico. Claro, el condicionamiento clásico supone que aprendemos a condicionar respuestas que ya están en el organismo, pero respuestas que se pueden generar de otra manera no se aprenden a condicionar. Entonces Skinner estableció las características del condicionamiento operante o instrumental, teniendo en cuenta que una respuesta instrumental es una respuesta que de alguna manera modifica a nuestro favor el medio ambiente. Es decir, cuando nosotros recibimos estímulos, nuestras respuestas tienden a maximizar o el resultado o a mejorar nuestro medio ambiente, nuestro alrededor. Entonces, cualquier conducta que nosotros hacemos que interviene, que modifica el medio ambiente a nuestro favor, sería una respuesta instrumental u operante sobre el medio ambiente. Entonces, el condicionamiento operante consiste en fomentar la aparición de aquellas respuestas operantes que mejor se adaptan al aprendizaje. Es decir, que a nosotros nos interesa que el individuo emita. ¿Y cómo conseguimos que se emitan estas y no otras? Pues a través de el refuerzo, de procesos de refuerzo, utilizando un reforzador cuando esta conducta se presenta. Aquí tenéis ejemplos de perros detectores de droga o de cualquier otro animal. Todos estos entrenamientos, adiestramientos se realizan mediante condicionamiento operante, es decir, mediante refuerzo de la conducta que nosotros queremos reforzar. Por ejemplo, detectar droga. Pues cada vez que el perro detecta droga, se le refuerza al principio con comida, después con caricias, después con juegos, pero se produce un refuerzo que tiene una serie de características, ¿de acuerdo? Entonces, podemos reforzar mediante refuerzos positivos, tenéis allí lo que son. Podemos reforzar mediante refuerzos negativos y no confundirlos con castigo, porque un refuerzo negativo supone quitar algo del ambiente que estaba molestando previamente. O podemos suprimir conductas que no funcionaban castigándolas. ¿De acuerdo? Aunque si bien se ve que el castigo, que debe de ser algo desagradable, lastimoso, doloroso para el individuo, en principio es uno de los peores métodos de cambio de conducta y en animales no se utiliza nunca, no se aprende bien por castigo. Este condicionamiento operante se aplica normalmente mediante un programa en el que se refuerzan determinadas cosas y determinadas cosas no. Entonces, estos programas de reforzamiento, que también se les llama de modificación de conducta, pues básicamente vamos a ver dos clases. El reforzamiento continuo, y es que cada vez que se emite la respuesta que nos conviene, la reforzamos, y el reforzamiento intermitente, que reforzamos cierta cantidad de conductas de las que se van emitiendo. Realmente es mucho más complejo que todo esto, pero con esto nos quedamos con la idea fundamental. Después nos interesa mucho repasar el aprendizaje social o el aprendizaje vicario de Bandura. Bandura se dio cuenta de que el aprendizaje por observación de modelos se realiza
de una manera natural y posibilita el desarrollo, como os dice aquí, de mecanismos cognitivos complejos y de pautas de acción social. Al principio aprendemos por imitación pues de lo que tenemos más cerca, de nuestro padre, de nuestra madre, de nuestros hermanos, etcétera, etcétera, etcétera. Y este aprendizaje por imitación, por modelos, se va ampliando a lo largo de la vida. Fundamentalmente aprendemos habilidades sociales, o sea, cómo comportarnos, aprendemos actitudes y aprendemos representaciones sociales, es decir, las creencias, las ideas, etcétera. Actitudes, por ejemplo, por poneros un ejemplo simplemente. Dentro de nuestra sociedad, pues las ratas son bichos asquerosos. Entonces aprendemos a odiar a las ratas. En otras sociedades las ratas son un alimento y se corre detrás de ellas para cazarlas y podérselas comer. ¿De acuerdo? Bien. Después tenéis subrayados los 4 pasos que identifica Bandura para el aprendizaje por observación, que sería la adquisición, vemos y observamos el modelo y vemos los rasgos que caracterizan esa conducta, la retención de esa conducta, aprendemos el modelo, la hacemos la conducta del modelo y después evaluamos las consecuencias. ¿De acuerdo? Y por último nos interesa repasar un poco los modelos cognoscitivos de aprendizaje. Estos aparecieron en los años, en el 56 fue cuando se hizo el congreso de la Asociación de Psicólogos Americanos que elevó los modelos cognoscitivos, y este enfoque lo que varía fundamentalmente con el anterior es el estudio de las estructuras mentales, de lo que ocurre dentro de nuestra cabeza entre los estímulos y las respuestas que emitimos. Entonces, nos importa ahora más lo que ocurre dentro de nosotros y concebimos estos procesos que ocurren dentro de nosotros como procesos activos que nosotros tenemos que hacer para que se produzca el aprendizaje, procesos de relación entre las ideas que tenemos en la cabeza con las que están ocurriendo en el medio. Entonces, las características de este modelo de aprendizaje son radicalmente distintas al conductista. Aquí el aprendizaje es un proceso activo, o sea, el sujeto tiene que querer aprender y tiene que querer construir sus aprendizajes. Hay unos procesos de alto nivel intelectual dentro de la cabeza que son los que posibilitan estos aprendizajes. Se produce un aprendizaje acumulativo. El conocimiento previo, las ideas previas, tienen un papel fundamental. Estos conocimientos se representan y se almacenan y se organizan en nuestra memoria, una estructura mental que por lo tanto será importante estudiar. Fundamentalmente se ve a los individuos como procesadores de la información, al modo de los ordenadores, y por lo tanto será necesario estudiar todos los procesos cognitivos que conllevan esos procesos de la información. Dentro de los modelos cognitivos, 2 ejes muy importantes se citan en el texto. Piaget, que si queremos es el padre de la psicología evolutiva, fue el primero que estudió qué procesos cognitivos se iban desarrollando a lo largo de las edades, cómo iban madurando los individuos y cómo iban adquiriendo capacidades de aprendizaje de determinadas cuestiones, y su primer modelo de teoría del aprendizaje que se llamaba la teoría de la equilibración. Entonces, para Piaget había un proceso doble. Por un lado, asimilábamos lo que había mediante interacción con el medio ambiente, construíamos nuevos conocimientos, y por otro lado, había un proceso de acomodo de estas nuevas ideas a las estructuras mentales anteriores que teníamos en el cerebro. Por lo tanto, el sujeto, como os he subrayado, integra activamente las nuevas ideas sobre sus esquemas previos. Pero estas nuevas ideas también modifican sus esquemas previos en ciertas ocasiones.
Por lo tanto, no solo captamos, sino que modificamos lo que pensamos. Piaget avanzó muchísimo en este campo, pero tuvo una serie de cuestiones entre las que no pudo resolver. Concretamente, lo que más le costó resolver fue el problema de la comprensión de conceptos, puesto que podemos aprendernos las tablas de multiplicar y no entender lo que estamos haciendo. De hecho, le pasa mucho a los niños pequeños que no llegan a entender bien las tablas de multiplicar. Entonces, ¿cómo se produce este proceso de comprensión? Bueno, pues Piaget no llegó a explicarlo muy bien, pero sí que se siguió avanzando en el campo de la psicología y el siguiente autor, por citar un autor, aunque no es el único, hay muchos más, pero el siguiente autor que se os cita, que es Ausubel, que es uno de los grandes avances de la psicología cognitiva, pues fue el que acuñó el concepto de aprendizaje significativo, es decir, aprendizaje que entiendo, frente al aprendizaje que no entiendo o que puedo no entender, que yo puedo realizar. Las tablas de multiplicar que os he dicho antes, yo me las puedo aprender de memoria, pero puedo no entender lo que estoy haciendo. Entonces, Ausubel diferencia entre aprendizaje memorístico y aprendizaje significativo. Aprendizaje significativo es en el que se produce una comprensión. Y Ausubel ve que para que se produzca esa comprensión tiene que relacionarse el nuevo aprendizaje con las estructuras anteriores, con las ideas previas que tenemos en nuestros esquemas cognitivos. Por eso, una de sus frases más importantes que os he subrayado es que, decía Ausubel, que si tuviese que reducir toda la psicología a un solo principio, enunciaría este así: el factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y óbrese en consecuencia. Gracias a este principio, hoy en día, los diseños de las unidades didácticas y de los conocimientos que estamos haciendo siempre intentan partir de los conocimientos previos del alumno o de la alumna para reconstruirlos, modificarlos, ampliarlos, produciendo ese aprendizaje significativo. No obstante, no cita el texto, pero a mí me parece importante citarlo, otro personaje que se llama Vygotsky, que fue el que descubrió la importancia del aprendizaje en grupo, del aprendizaje entre iguales. Y descubrió también una serie de conceptos que ayudan bastante a determinar el momento y la actitud frente a determinados aprendizajes. No quiero profundizar más en este tema porque también es complejo y requiere bastante explicación, y como no está en los apuntes, simplemente que sepáis que solo con los personajes que vemos nos explica todo el modelo de aprendizaje. Y muchas gracias por vuestra atención.